Es un ejercicio de los denominados de aplicación para poder optimizar una función. Entonces, en el ejercicio que está ahí en la pantalla puedes leerlo y dice al final cuál debe ser la velocidad promedio para que el costo de operación sea mínimo. Es decir, lo que se va a minimizar es el costo de operación. Dentro del ejercicio dice que X es la velocidad promedio en kilómetros por hora. Y aquí la operación máquina, el costo de esta operación, te da esta relación con respecto a X. Entonces ya está definida tu variable, X es la velocidad promedio, esa es la variable y está dada en kilómetros por hora. Esto es otro punto importante a analizar, porque eso va a permitir saber cómo vamos a agregar estos 27 pesos. Observa que estos son pesos por hora y estos son kilómetros por hora. Este es el costo de operación de la máquina sin tomar en cuenta estos 27 pesos, como tal cual dice aquí. Esto es sin tomar en cuenta los salarios del conductor y del ayudante. Entonces del texto ya extraes que X es tu variable y que lo que vas a optimizar es el costo de operación. No este, porque este no está completo, hay que incluirlos estos. Aquí la pregunta interesante es justamente esa, ¿cómo incluyes esos 27 pesos por hora de conducción? Y como menciona aquí el texto, se puede recurrir al análisis dimensional, porque es la parte interesante de este problema, que incluye el análisis dimensional que recurrentemente se ve en física, para poder ver cómo vas a incluir acá. Otra cosa que sí ya sabes es que al costo máquina le vas a agregar el costo hombre. ¿Cuál es el costo hombre? Estos 27 pesos por hora. Y la función te debe quedar, o el costo te debe quedar en función nada más de X. La pregunta es cómo interactuamos estos 27 pesos por hora con X, que son kilómetros por hora. Es muy evidente, sabemos que si tú sumas lápices más lápices más lápices, no sumas lápices más gomas más cuadernos. Lo que quiero decir es que las dimensiones tienen que ser las mismas. ¿Cuáles? Pesos sobre kilómetro. ¿Por qué pesos sobre kilómetro? Porque aquí está dado el costo así, en pesos sobre kilómetro. De modo que lo que tú sumes aquí debe estar dado, lo que tú sumes ahí debe estar dado en pesos sobre kilómetro. Es evidente entonces que tú no puedes hacer 27 menos X ni 27 más X porque pesos por hora y kilómetros por hora no los puedes sumar. De modo que las otras dos operaciones que te quedan es que multipliques esos pesos por hora por los kilómetros por hora. O que dividas esos pesos por hora entre los kilómetros por hora. De modo que si tú haces la multiplicación tienes esto. Pesos por kilómetro y hora por hora. Te va a dar pesos por kilómetro entre hora cuadrada. Entonces de ahí discriminas. No puedes agregarlo como 27 por X. Por eso decía que lo interesante de esto es el análisis, porque yo ya discriminé tres operaciones, sumar, restar y multiplicar, solamente queda dividir. Ahora la pregunta es cómo divido, pero debo tener en mente eso, mi resultado me tiene que quedar en pesos sobre kilómetros. Entonces puedo dividir los pesos entre hora entre X, que son kilómetros por hora. Aplico la ley del sándwich y efectivamente llegas a pesos sobre kilómetro. De manera que el análisis dimensional establece que se deben agregar como 27 entre X, como una suma. Porque al final este 27 entre X que está aquí nos va a dar pesos por kilómetro. Entonces esta es tu función a optimizar. ¿Cómo optimizas? Derivas la función. Voy a hacer más grande. Derivas la función, igualas a 0 la función, resuelves la función para obtener los valores críticos o los puntos críticos. Y de aquí también haces otra discriminación desde el punto de vista conceptual. No puedes tener una velocidad de menos 90 kilómetros por hora. Te vas a quedar con el punto crítico que es positivo, porque no puedes tener menos 90 kilómetros por hora en promedio. De modo que, aunque matemáticamente las dos son soluciones correctas,
te quedas con la de x igual a 90. Bueno, aquí dice ese texto. Entonces, ¿qué sigue? Determina si ese punto es mínimo. ¿Por qué si es mínimo? Porque lo que se quiere determinar es si el costo es mínimo. Como no te sabes en qué criterio utilizar, puedes utilizar el criterio de la primera o la segunda derivada. Y esta derivada no es difícil de derivar. Entonces, si aplicas el criterio de la segunda derivada, derivas nuevamente. En esta derivada evalúas el punto crítico, cuál de ellos, el de 90. Y si la derivada te da positiva, quiere decir que ese es un mínimo, por lo cual provocaría un costo mínimo de operación. Es importante aquí que distingas que el menos es de la notación científica, es decir, es el exponente de la base 10, no el exponente del número. De modo que indica que la segunda derivada es positiva, por lo tanto este valor de 90 es un mínimo. Entonces la pregunta es, ¿cuál debe ser la velocidad promedio para que el costo de operación sea mínimo? La respuesta es 90 kilómetros por hora. Y de esa manera puedes determinar, utilizando el criterio de la segunda derivada, puedes responder la pregunta. Entonces en este problema, en este ejercicio, la parte interesante es el análisis dimensional, que te permite discriminar qué operación o cómo vas a sumar esos 27 pesos por hora. UTES, territorio de calidad.